¿ustedes han escuchado de la psicocardiología? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Se come eso, sí. Eso suena lindo, ¿verdad? Psicocardiología. Sí, ¿te Porque la psicología no es en la cabeza que está ahí. Son dos cosas como diferentes. Cardio, aquí, por eso. En el día de hoy nos privilegia la De ahí, doctora vamos a hablar Pamela de ella Félix, hoy. quien es psicocardióloga, una nueva rama que ha ido cogiendo mucho auge en la República Dominicana y en toda Latinoamérica, y cuya rama de la medicina cuenta con muy pocos especialistas en la República Dominicana, pero para arrojarnos luz y para poder, verdad, que usted también no tengan ese arroz con mango que tenían cuando utilicé el término, que sea la doctora Pamela Félix que nos acompañó y que nos hable sobre la psicocardiología, qué analiza, qué estudia esta rama y cómo ha sido el auge en la República Dominicana esta nueva especialidad. Bienvenida, Pamela. Gracias a ustedes por la invitación a su espacio el día de hoy, muy agradecida. Pamela, la psicocardiología, ¿con qué se come eso? Que vi que Francisco y César se me quedaron como en el aire. Así es, así como ustedes causa mucha curiosidad el término psicocardiología cada vez que las personas lo escuchan o voy a los diferentes medios. Es un área, es un híbrido, es un abordaje integral entre la psicología y la cardiología, abordando aquellos aspectos psicológicos y sociales que llevan a enfermedades cardiovasculares. Y cuando hablamos de esos aspectos psicológicos y sociales, podemos mencionar el estrés, la ansiedad, la depresión, el tipo de personalidad, la soledad, el aislamiento. Es importante entender, como siempre expreso en los diferentes medios donde voy, existe una relación estrecha, existe una relación bidireccional entre salud mental y salud cardiovascular. Bien, tener una condición cardíaca me puede hacer caer en una condición de salud mental, como viceversa. Tener, por ejemplo, una depresión, manejar mucha ansiedad, tener un estrés laboral persistente me puede hacer caer en una hipertensión, que es una de las enfermedades más comunes que podemos ver en la consulta. Doctora, para decir, y excúseme, no, adelante, César. Claro, la adelante. Revolú, que buscan, ¿verdad? No, ya no peleando surgen por preguntas. preguntar, ¿verdad? Claro. Entonces, pudiéramos decir que la psicocardiología es una ciencia enfocada en la prevención de enfermedades que puede causar elementos psicológicos, como usted decía, el estrés y todo eso. Está siendo como una disciplina preventiva. Vamos a hablar, y es bueno que lo mencione, la psicocardiología aborda tanto desde la prevención como primaria, como prevención secundaria, incluso la terciaria. Es importante hablar del modelo que usa la psicocardiología y es el modelo biopsicosocial. Estamos acostumbrados a usar un modelo biomédico, que es aquel modelo que solo se centra en la enfermedad del paciente y en su relación con el médico. Pero el modelo de la psicocardiología es un modelo más integral, biopsicosocial, no solo viendo la parte biológica, no solo viendo la enfermedad del paciente, sino la parte psicológica y social, porque aquel individuo que tiene hipertensión, aquel individuo que tiene un infarto, no solo es él y su enfermedad, sino sus emociones, sino sus conductas, su aceptación o negación a la enfermedad. Si yo tengo un paciente que usted le dice, usted es hipertenso, pero él no lo asume, él no acepta su enfermedad, probablemente me deje el tratamiento, probablemente no tenga un estilo de vida adecuado para su hipertensión, así como la parte social, porque sabemos que la parte económica juega un papel fundamental a la hora de un paciente comprar la receta. Entonces, no solamente yo como cardióloga puedo enfocarme en la parte biológica, mi individuo es hipertenso, sino saber cómo está la parte psicológica de este, si tiene un estrés, si tiene una situación familiar, económica, porque por más buen tratamiento que yo coloque, por así decirlo, si mi paciente tiene un estresor, que perdió un familiar, que tiene un jefe, como todos sabemos tener en algún momento de nuestra vida, o se lo está llevando, ¿verdad?, quien lo trajo porque no tiene para comprar el tratamiento, entonces muy probablemente esa presión no se va a controlar, y esto es importante saberlo. Para los malos entendedores, pocas palabras no bastan. Entonces estoy tratando de interpretarla, como mencionó, que, ¿verdad?, como ambos términos, ambos estudios profesionales médicos, como son el área de la cardiología, como el área psicológica, la depresión, todos estos temas que pueden afectar emocionalmente a una persona, cómo puede afectar incluso cardiológicamente a los pacientes. Entonces podríamos decir, y usted me aclara, que sí existe médicamente hablando, el asunto de mal de amor. Una persona que esté sufriendo de mal de amor, depresión, le puede degenerar en un problema cardíaco. Así es. Y a ese mal de amor le vamos a poner un nombre médico y es el síndrome del corazón roto o el síndrome de Takotsubo. Esta es una miocardiopatía, una enfermedad específicamente del corazón que se asocia a un estresor importante,
físico o emocional. Cuando hablo físico, algún traumatismo, la utilización de anestesia, una fractura, y ya cuando hablo emocional, pues una gran alegría o una pérdida. Me gané un trabajo, conseguí un trabajo, perdí el trabajo, bien, me nació un hijo, pues tengo una situación familiar, una situación que me estresa. Entonces todo esto nos va a llevar a una descarga a nivel de nuestro organismo de catecolaminas que van a afectar el corazón. Entonces aquí va a provocar prácticamente los mismos síntomas de un infarto. El paciente, secundario a ese estresor físico o emocional, va a presentar síntomas de dolor de pecho, falta de aire, debilidad. Entonces es importante entender que cuando vemos a alguien ante una pérdida que tiene dicha sintomatología, es importante prestarle atención porque pudiera estar pasando por un síndrome del corazón roto o un síndrome de Takotsubo. Doctora, ya una vez con la información de que José padece del síndrome del corazón roto, síndrome del corazón roto, una persona que esté padeciendo como usted... Me agrada tu capacidad de ponerte adelante, porque yo iba a decir que la pregunta que hiciste venía disfrazada de una pregunta como entrevistador, pero sé que detrás de esa pregunta estamos tras de un paciente que anda en busca de un diagnóstico a través de una consulta que está haciendo. ¿Qué nos recomiendan, doctora, por un paciente en este caso, que por un asunto emocional o una ruptura, una situación económica, está sintiendo como un dolor en el pecho por el síndrome del corazón roto, en el caso emocional? Síndrome del bolsillo roto. O sea, ¿qué es lo recomendable? ¿A quién visita? ¿Visita a la psicocardióloga o visita a la psicóloga o visita, o sea, quién visita? Porque tiene la parte emocional, pero también tiene como el asuntito aquí, el pullón en el corazón. O sea, ¿cuándo ir a donde una psicocardióloga y cuándo donde una psicóloga? Así es, muy importante esa pregunta que me haces. Es importante entender que si bien es cierto estamos hablando del síndrome del corazón roto, pero vamos a hablar de un estrés general, vamos a hablar de una ansiedad, de una depresión general, ¿bien? Todo paciente que presente síntomas, en este caso de origen cardíaco, que es de lo que estamos hablando, dolor de pecho, falta de aire, que tiene problemas con el sueño, eso debe alertarnos, bien, porque algo pudiera estar pasando en nuestro sistema cardiovascular. Entonces es importante que todo individuo que tenga un síntoma vaya principalmente al cardiólogo para evaluarle y para ver si esos síntomas son de origen cardíacos. Muchas veces tenemos síntomas de origen gastrointestinal y se reflejan como si fueran síntomas cardíacos. Entonces es importante, antes de uno decir es o no es del corazón, la única manera de usted saberlo es en una consulta, que un especialista le evalúe. Y entonces, si se hacen todos los estudios de gabinete y se descarta que existe una condición cardíaca, entonces nos vamos a otras esferas. Vamos a ver si estos síntomas pudieran venir a nivel gastrointestinal, a nivel neurológico. Y muchas veces, cuando descartamos que estos síntomas son de origen cardíaco, lo único que nos queda es la parte emocional, espiritual del individuo. Entonces, en este momento, ya pues puede ir bien a una consulta de cardiología o a una consulta de psicocardiología o en su defecto a una consulta de psicocardiología, que es un abordaje híbrido que le hacemos un psicólogo y yo. Doctora, la sociedad está muy preocupada porque ante las enfermedades cardíacas, los paros cardíacos, como que en tiempos anteriores uno como que siempre veía que eran la gente ya mayor, después de cierta edad, que padecían de esta condición del corazón. Pero hemos visto cómo se han aumentado las cifras de muchos jóvenes falleciendo de paros cardíacos. Y desde aquí le extendemos nuestra condolencia a la veterana periodista Yolanda Martínez, quien falleció su hija a causa de un paro cardíaco. ¿Tienen algún estudio que pueda arrojar luz? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué están aumentando las cifras de jóvenes con paros cardíacos? Así es Ataques fulminantes. Así es un tema muy importante que está ahora mismo en el tapete, pero es importante no ponerle a todas esas muertes que están ocurriendo actualmente el título de infarto. Para poder hablar de un infarto sabemos que tenemos que ver la autopsia, la necropsia, para que se diga que esa fue la causa de muerte. Pero sí se ha visto, la CDC, que es el Centro de Control y Enfermedades de los Estados Unidos, anualmente en ese país mueren 2.000 jóvenes menos de 25 años de edad. Y muchas veces, en este caso, de origen cardíaco. Ocurre un paro o una muerte súbita y podemos hablar de un sinnúmero de posibilidades que pudieron haber sido la causa de estos pacientes, de muerte, la causa de muerte. Podemos hablar arritmias, que son trastornos del ritmo cardíaco, arritmias malignas que pueden llevar a un paro cardíaco. También hay patologías estructurales, una de ellas es la miocardiopatía hipertrófica o una miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, que es de una parte específica del corazón, que esto predispone a que el individuo pueda hacer una muerte súbita o que lleve a tener arritmias malignas. Entonces es importante, yo siempre soy una voz de la prevención. Independientemente de que usted se sienta joven, de que usted no tenga ningún síntoma, es importante ir a una consulta para un chequeo, porque caras vemos, pero literal corazones no sabemos. Entonces es importante un chequeo preventivo,
porque la juventud no es sinónimo de salud y muchas enfermedades no dan síntomas y muchas también se pueden detectar a tiempo y se pueden trabajar. Bien, entonces esa es mi recomendación a la población de hoy en día. Doctora, nosotros hemos visto cómo el COVID y la pandemia en sentido general han generado o desatado, ¿verdad? Bueno, se dice que el tema de la salud mental ha aumentado y que se debe invertir, dedicar un presupuesto para trabajar el tema de la salud mental. Incluso el tema de que las aseguradoras no tienen en sí ciertas coberturas, ¿verdad? No cubren. Sí. ¿Entiende usted que la República Dominicana debería enfatizar más e invertir más en el tema de la salud mental, incluso el tema de la psicocardiología? Conlleva la prevención de uno de los principales males que está dando aquí bastante, podemos decir, como decía Francisco, el tema del estrés que termina en un infarto fulminante, el tema también de una persona que sus problemas, sus trastornos personales lo llevan a tomar decisiones que no son correctas, como de quitarle la vida a otra persona. ¿Cómo convergen la psicología, la cardiología y el tema también quizá de los expertos en el tema de enfermedades mentales? ¿Y qué tipo de propuestas entienden ustedes que se pueden hacer para lograr un balance? O sea, ¿cuándo o cómo crear un programa que aporte principalmente a los jóvenes que actualmente quizás no tienen la experiencia de vida para manejar ciertas cosas? Claro, es importante mencionar que existe un antes y un después de la pandemia, sobre todo cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, sobre todo cuando hablamos de trastornos de salud mental, pero es importante, como digo, la prevención. Si usted siente síntomas, debe ir al cardiólogo a descartar que sea del corazón. Si usted siente que no se encuentra bien emocionalmente, siempre es bueno ir a una evaluación de un profesional de la salud mental. Creo que es importante la prevención porque es la única manera donde podemos trabajar a tiempo y tener quizás un buen pronóstico. Por otro lado, creo que es importante nosotros los médicos saber detectar y derivar, porque muchas veces no estamos conscientes, desde el punto de vista mental hablo, no de la parte de la cardiología, poder detectar en nuestros mismos pacientes, y es algo que hablo con mis colegas y les explico, y no solo vamos a limitarnos, por ejemplo, a la toma de la presión en la consulta, sino vamos a ir un poquito más allá, cómo usted se siente emocionalmente, cómo está todo en el trabajo, porque muchas veces ponemos a un lado la salud mental, la parte emocional de nuestros pacientes. Nos enseñan desde pequeños a comer bien, a hacer ejercicio, a tener un buen peso, pero no nos enseñan a cuidar nuestras emociones. Y así como no nos enseñan a cuidar nuestras emociones, pues no detecto en mí algo que pudiera estar pasando, así como tampoco puedo detectarlo en alguien que esté a mi alrededor, un amigo, en nuestro caso los pacientes. Entonces es importante tratar de cambiar un poquito el switch de dejar a un lado los tabúes, porque obvio, hablar de salud mental es un estigma en esta sociedad. Yo hace unos años tuve un síndrome del quemado profesional o un síndrome del burnout y sí fui señalada y fue un tema que no se trató de la manera que se debió tratar porque se subestimó o se entendió que realmente no era lo que no estaba pasando por el síndrome como tal. Entonces yo en carne propia pues viví un sistema que no acepta que tengas quizás una condición de salud mental. Entonces es importante las autoridades, hablemos desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y nosotros desde nuestro pequeño espacio, desde nuestro rincón, tratar de aportar, tratar de abrir el abanico, ¿bien? Y como siempre digo, el modelo biopsicosocial de la psicocardiología, tratar de tenerlo muy pendiente. Ese modelo, doctora, y a raíz del comentario que hace de ese acercamiento que usted a veces conversando con sus colegas, tiene que tener el médico con el paciente, cómo te sientes, cómo te va, qué tal tu trabajo. Eso es un gran reto bajo el lamentable hecho de que la profesión de la medicina se le ha dado un matiz tan lucrativo y es poco común que uno vaya al médico y el médico le haga ese tipo de preguntas. Te medí la presión, te tiene que hacer estos estudios y demás y me trae los resultados. Y ahí pasa. O sea, no es común que el médico entre en este esquema de cómo estás, cómo te sientes, cómo te ve en el trabajo. O sea, es un reto grande con la clase médica para poder entrar allí. Ahora bien, doctora, para el público que nos está viendo, con el tema de la psicología, el síndrome del corazón roto, estamos hablando aquí que estaba viendo, por ejemplo, en un perfil de una gran amiga en Instagram, cuyo perfil se llama Psicocardio, que hablaba de que entre los factores socioeconómicos, la relación entre los factores socioeconómicos y las enfermedades cardiovasculares. Y ahí estamos hablando de nivel de ingreso, situación laboral,
factores psicosociales, educación, dieta, entre otros. O sea, hay muchos elementos que pueden llevarnos a este tipo de a enfermedades cardiovasculares. Entonces, para ese público que puede estar atravesando por cualquiera de estos elementos citados, el nivel de especialistas en la República Dominicana en el área. ¿Cuántos especialistas tenemos? Estamos hablando de una rama que es nueva en la República Dominicana, de un gran y amplio desconocimiento para la mayoría de la población. Esa persona que se interesa porque está padeciendo por algún elemento de estos psicológicos, ¿cómo se acerca? ¿Cuántos médicos tenemos en el área? Porque tiene mucha importancia la psicocardiología con todo lo que ha explicado. Así es, y qué bueno que abordaste esa parte. Todo paciente sabe que puede tener un apoyo tanto en su cardiólogo de manera inicial como tanto en su psicólogo. Ahora bien, si el paciente decide ir a una consulta más integral, pues está la consulta disponible de psicocardiología, la cual trabajo con un psicólogo también formado en el área, y pueden seguirnos en las redes. Mi número de teléfono es el 809-882-8186 y estamos para servirle. Entre los casos más comunes, doctora, que usted recibe, temas cardíacos ligados a temas psicológicos, si pudiese mencionarnos tres, ¿qué es lo más común, lo que usted más recibe de su experiencia en esta Así especialidad? es. Dentro de los casos más comunes, que digo que lo puedo ver diario en la consulta, son pacientes que llegan y usted le pregunta de qué usted sufre y te dicen, el médico dice que yo soy hipertenso. Yo le digo, el médico dice. Entonces, tan solo esa frase de bienvenida en la consulta que te dé el paciente, tú te das cuenta que el individuo no ha aceptado su enfermedad. Y como dije al principio del programa, si no acepta la enfermedad, no va a usar el tratamiento de manera regular y no va a tener un estilo de vida adecuado para esto, ¿no? Por otro lado, aquellos pacientes que van con sintomatología, sobre todo ese famoso dolor de pecho, esa falta de aire, y cuando tú ves que te llega con todos los resultados normales, tú dices, no hay nada del punto de vista cardíaco. Entonces, en este momento ya nos vamos un poco más allá. Si existe algún estresor psicológico, algún estresor social que le pudiera estar provocando, pues, esta sintomatología cardíaca. Muy bien. Miren, permíteme hacer una pregunta. Adelante, César. Doctora, en ese mismo orden, entonces, viendo que socioeconómicamente en la República Dominicana hay una gran mayoría que vive con el salario mínimo, No. son niveles de estrés. Vamos a sufrir Por todo el las mundo, nubes. entonces, cardiovascularmente hablando. A eso podemos sumar los elementos educación. Yo creo que a nivel de cultura, a nivel de educación, todavía la ciudadanía necesita un poco más, ¿verdad? Porque cualquier discusión de tránsito termina en un problema. Una persona habla con una autoridad, por ejemplo, un policía o un AME, y ya se arma un problema. ¿Cree usted entonces que las autoridades asociadas al tema de educación necesitan destinar más recursos también para irse por esa línea? O sea, a nivel, mayor inversión en educación puede ser una reducción en el factor salud, dígase a nivel correctivo. Si yo educo más, que las personas sean más pacientes, que no vivan con ese estrés de vida, que aprendan a vivir con lo que tienen, porque hay personas que viven culturalmente con la ansiedad de que quieren demostrar una vida que no tienen. ¿Entiende usted que la estrategia pudiera venir entre salud y educación para mejorar la calidad de vida? Así es, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares debemos saber que las enfermedades cardiovasculares tienen dos grandes orígenes, digamos aquellos factores de riesgo que podemos modificar y aquellos factores de riesgo que no puedo modificar. ¿Qué no puedo modificar? El sexo, la edad, la raza, mi genética, pero sí puedo modificar el estilo de vida que yo tenga. Bien, si hago ejercicio, qué peso manejo, si estoy en sobrepeso o estoy en obesidad, si duermo 2 horas al día o duermo lo adecuado que serían de 7 a 8 horas, si fumo, si tomo alcohol. Bien, entonces es importante saber, como bien mencionabas, qué puedo modificar y qué no puedo modificar y enfocarnos en tratar de tener un estilo de vida saludable. Doctora, un tema, bueno, hay que meter a la doctora al fondo, ¿verdad? Doctora, el tema de los seguros. Sabemos que hay muchas especialidades en la República Dominicana que no tienen cobertura los seguros. El tema de la psicocardiología. En el caso de ese posible paciente que la situación que tiene que puede estar atentando con que tenga problemas cardiovasculares sean ingresos económicos. Y que cuando vaya donde su psicocardiólogo no le cogen el seguro. Y está desbaratado económicamente. Hay un problema, doctora, ahí. Así es. Entonces, con el tema de los seguros, ¿hay cobertura en esta especialidad de la psicocardiología? Es importante esto. Así es, el tema de los seguros, el tema de nunca acabar. Por el momento, la consulta de psicocardiología no tiene una cobertura per se, porque al tener la parte psicológica dentro de la consulta, no se ha logrado todavía una cobertura por parte de los seguros, pero esperamos que pues las aseguradoras entiendan la importancia de la salud mental y que no solo cubran la consulta de psicocardiología, sino una consulta de psicología,
general, psicología clínica o una consulta de psiquiatría, porque hasta ahora todavía hay mucho que trabajar en esa parte. Así es. Doctora, consultas. Vemos aquí que las redes sociales se nos están explotando. Mucha gente, ya la doctora dio su número, pero quiere saber dónde se puede consultar, en qué centro médico. Diría yo en centro, porque la doctora cada día está en un centro diferente. Sí, hasta, bueno, imagínense, uno va progresando y fluyendo, ¿no? Pero hasta esas son ahora, bendiciones, doctora. amén. Así es, hasta ahora estoy en SEMDOE, a sus órdenes. Está en la avenida Luperón, próximo al 9. Teléfono de SEMDOE 809-741-0000. Ese número tiene WhatsApp, pueden llamar directamente y ahí estamos a las órdenes en la consulta de cardiología. Y ya la consulta de psicocardiología, estamos en el Instituto Dominicano de Cardiología en Los Ríos. Redes sociales, doctora. Mis redes sociales, @psicocardio, o pueden poner Pamela Félix. Ahí lo tenemos. Psicocardio, Pamela Félix en todas las redes sociales. El número también la doctora lo dio. Pamela Félix, que es cardióloga y psicocardióloga. Doctora, una pregunta también que me llega. ¿Qué tiempo le tomó? ¿Dónde hizo esta especialidad de psicocardiología? Así es, primero hice medicina general, luego hice medicina interna, luego cardiología y por último me formé en Argentina en psicocardiología con la pionera de esta rama, la doctora Mirta Laham. Yo creo que vamos a tener que pedirle a la doctora que vuelva en otras sí. ocasiones, porque hay tantas inquietudes que Francisco, yo creo que vamos a robarnos usted atención no productor, vamos a robarnos esa pausa, después No, con los compromisos comerciales. No, estelar participación. Parece que él tenía otra pregunta que hacer. No. Estelar participación de Pamela Félix, psicocardióloga. Gracias por acompañarnos en este espacio con esas importantes informaciones que sé que le va a ser de provecho a muchas personas de parte de nuestra audiencia. Muchas gracias por compartir con nosotros. A ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y luego quédese ahí con nosotros para que siga disfrutando de este su espacio. El nuevo diario del sábado.